Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Tu Tiempo GESELER. Yo soy Carolina Maya y este podcast es creado para que nuestros amigos latinos nos cuenten cómo llevan su vida en los Países Bajos y el por qué decidieron venir a vivir aquí. El día de hoy empezamos nueva temporada y arrancamos con el pie derecho. Como pudieron haberse dado cuenta, tuvimos una entrevista con los de la única internacional Sonora Santanera, así que vayan a verlo también para que no se lo pierdan. Y vamos a continuar nuestra temporada, como ustedes ya conocen, con nuestros amigos latinos, entrevistando y compartiendo historias. En este episodio, también especial, como todos mis episodios, tenemos una invitada de México. Ella es Cassandra Magaña. Cassandra, ¿cómo estás? Hola, Caro, muy bien. Gracias. Qué bien iniciar una nueva temporada juntas. ¿Verdad que sí? Sí. A Cassandra ya tengo tiempo de conocerla. Es algo bueno de haber estado ya viviendo un poquito de tiempo aquí en Países Bajos. Sí. Pero bueno, vamos a conocer un poco de su historia. Cassandra, bueno, ya dijimos que estás bien. Ahora vamos a lo que te truje. ¿Cómo dicen en México? A lo que te trunje, chencha. ¡Eso! Necesitaba que alguien me lo dijera. A lo que te truje, chencha. 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 Ok. La pregunta del millón. ¿Hace cuánto llegaste a los Países Bajos? Ya hace más o menos aproximadamente 6 años. Llegué en septiembre del 2019. Ajá. Y poquito antes del corona. Sí. No te regresaste. Y llegué directo a Rotterdam y he estado en Rotterdam y este año ya cumplo 6 años, por eso digo casi 6 años. Pero no se sienten, sinceramente el tiempo ha pasado volando. De verdad que sí se pasa volando. Y bueno, lo que se pasó más lento fue el tiempo de corona. Claro. Ahí sí ya fue como que... ¿A qué hora? ¿Qué hora se acaba? Y Cassandra, dime, cuéntanos, ¿a qué te dedicabas en México? Bueno, soy originaria de Colima. Uh-huh. Y cuando terminé la prepa empecé a, obviamente, mentalizarme qué quiero estudiar, qué voy a hacer, y decidí estudiar negocios internacionales y fue cuando decido mudarme a Guadalajara. Uh-huh. Para estudiar en el TEC de Monterrey, porque en Colima no estaba la universidad, solamente era la Universidad de Colima, la estatal. Uh-huh. Entonces dije, ok, me voy a mudar a Guadalajara por primera vez viviendo sola y pues lejos de mi familia, ¿no? Entonces ya había como que experimentado esa parte uh-huh. de irme de mi casa uh-huh. y estudié en Guadalajara. Y en cuanto me gradué cuando estaba estudiando el último año de mi carrera, empecé a trabajar como asistente de ventas en una empresa de logística. Uh-huh. Era una empresa que ya, de hecho, no existe, pero... ¿Se pueden decir nombres? Sí, claro. Trabajaba en Panalpina, okay. Un freight forwarder. Okay. Y sí existe, pero lo vendieron a una empresa. El punto es que el nombre cambió. Ya se absorbió. Ya. Y... era una empresa en la que estaba realmente conectando líneas navieras, aerolíneas, trenes, uh-huh. camiones, y ellos tenían que conectar la carga con sus clientes y hacer como esa transportación internacional o nacional posible. Y yo inicié realmente fue mi primer trabajo, como una vacante de asistente. Entonces era medio tiempo mientras yo estudiaba. Uh-huh. Y cuando el vendedor concluía como que esa negociación, yo le daba seguimiento. Entonces, ¿dónde está la carga? ¿Hacia dónde va la carga? O digamos la mercancía. Uh-huh. Y toda la parte... Se oye más bonito. Sí. Lo estoy hablando como que muy técnico. Y ahí estuve 1 año. Realmente me encantó. Y de hecho yo puedo decir que ese es el trabajo que me empezó a dar como que esa curiosidad de qué es experimentar la parte internacional del comercio en Europa. Uh-huh. Era una empresa suiza con gerentes alemanes. Okay. Obviamente la mayoría de los empleados eran mexicanos y tuve la oportunidad de ir a varias ferias internacionales de transporte internacional. Uh-huh. Entonces yo podía imaginarme que era conectar con, no sé, mercancía de México a Estados Unidos o a Europa o de Asia a Europa. Uh-huh. Y se me hace súper interesante. Entonces... claro. Yo pensé, voy a seguir trabajando ahí cuando me gradué. Pero cuando
estaba estudiando unos meses antes de trabajar ahí, viví en San Diego y también conecté con UPS y se me quedó como esa oportunidad de que, bueno, igual yo puedo trabajar para UPS México. Entonces, al final del año de que hice mis prácticas profesionales, decidí aplicar a UPS, pero en ese entonces UPS estaba abriendo una empresa de logística con otro nombre bajo, obviamente, el mandato de UPS en Guadalajara, una empresa de Chicago, y era la primera oficina en México. Okay. Se llama Coyote Logistics, y Coyote. Es ahí... Qué bonito nombre. Qué bonito, qué extraño. No, pero es la rapidez del animal. Ah, ya tiene Ese sentido. Era como... Era la rapidez en la que podíamos transportar la mercancía. Si lo pensabas como con el animal. Y según eso, en Illinois tienen muchos coyotes. Entonces, cuando el dueño estaba pensando en el nombre, vio un coyote en el jardín y se le ocurrió. Es una historia más familiar, personal del dueño. Así como cuando vimos el águila parada en el nopal. Sí, es cierto. Y bueno, de ahí cambié de trabajo. Y era un trabajo más entre México con Estados Unidos y también era un forwarder. Entonces, lo que básicamente haces es que consigues clientes que tengan mercancía tanto en México o en Estados Unidos y buscas cómo transportarla, cómo hacer la parte aduanera y todos los impuestos. Que es muy interesante, pero muy aburrido para muchos. Sí, claro. Es muy estresante también. Sí. Ah, eso. Bajo presión. Bajo presión. Siempre está. Ahora sí que no es trabajo para cualquiera, ¿eh? Hay gente que trabaja bajo presión muy, muy rápido y les encanta. Sí. Pero hay gente que dice, no, esto no es para mí. No. Mi primer trabajo fue muchísimo más relajado porque yo tenía que darle seguimiento y que obviamente se recolectaba la mercancía y que cuánto va a costar el flete y cuánto tenemos que pagar de impuestos. Entonces era como que más para aprender junto con lo que yo estaba estudiando y comprender todos los requisitos legales y comerciales que hay. De ahí es donde yo ya me voy a la parte literal, la realidad, de después de graduarme. Y es cuando inicio un nuevo trabajo. De hecho, tuve 2 diferentes trabajos, pero inicié más bien como customer representative, algo así. Entonces, ventas te daba como cierta mercancía, ubicación de recolección y destino, y yo tenía como un tipo dashboard y tú podías ver hacia dónde iba la mercancía y en tiempo real podías conectar con conductores de camiones, traileros en México o en Estados Unidos. Y ellos son empresas o personas independientes que necesitan mercancía, que no tienen como que un contrato fijo, y tú les das mercancía, básicamente les das trabajo. Y a ellos los invitas a ser parte de tu network. Entonces yo tenía que asegurarme de tener un portafolio de camioneros amplio y disponible y también entender el mercado. Ok, ¿dónde normalmente recolectamos y dónde normalmente queremos ir? Y las tarifas, porque teníamos que ser competitivos. Entonces era una parte como logística comercial. Sí. Ahora sí que también los precios varían demasiado y luego el cliente no quiere pagar. También depende quién paga y quién no. Sí. O si el camión tiene capacidad, o cuántos camiones tiene la empresa, o si el camionero o el trailero puede ir a tiempo a recolectar, y porque tenemos obviamente una fecha como objetivo de entregar al destino. Claro. Y luego también tienen que ver los tiempos del camionero que descansa. Claro, eso era obligatorio. Claro. Porque todo bajo orden y ley, porque era una empresa o es una empresa americana, entonces tenía que seguir protocolos en México y de ahí era la exportación a Estados Unidos. Claro. Eso lo estuve haciendo como 1 año y medio. Desde México, ¿verdad? En México, en Guadalajara. Y se me hizo interesante entender cómo conectar con el cliente y la mercancía, entonces decido cambiar de puesto e irme a vendedora. Entonces era más bien representante de ventas y era viajar por todo México y encontrar empresas que quisieran darnos su mercancía, y obviamente cuando conoces el portafolio de
empresas de camiones, puedes ofrecer algo más competitivo, más atractivo, porque nosotros ofrecíamos o que tienes diferentes empresas, diferente calidad, precio, o incluso la rapidez. Claro. El coyote. El coyote, claro. Era raro, porque de hecho lo decíamos, de que es una empresa americana y coyote, como que... Sí. Era extraño. Pero a ellos les gusta mucho esa palabra en español. Sí. De hecho, hay un bar que se llama Coyote, ok. Digo, bueno, me han dicho, no sé. No. Y eran casi 2 años y medio trabajando en esta empresa y realmente me encantaba. Y yo siempre decía, voy a vivir en Guadalajara, me encanta. Cosita. Pero seguía como que esa curiosidad de mis conversaciones con mis jefes previos en Alemania, alemanes, que de hecho ellos regresan a Alemania. Y tenía yo a veces pláticas como, ¿qué pasaría si yo estudio en Europa? ¿Cuál sería la diferencia para mí? ¿Qué hay en Europa que a lo mejor en este momento no encuentre yo en México o en Guadalajara? Y a mí me fascinaba la parte del transporte aéreo, que eso era lo que mi primer trabajo hacía. Ese era su... Pero eso es todavía más estresante. Core business, sí. Y aparte tienes que entregar en horas, ni siquiera es un día. Ajá. Y la carga, la mayoría era fresca, eran frutas y eran no verduras. Me hables de ese tema. Sí. Y muy, muy caro. Cualquier error podía valer muchísimo. Sí. Y también se puede perder la mercancía si la fruta no llega a tiempo, etcétera, etcétera. Si no se refrigera con eso también me las temperaturas controladas, sí. Sí, entonces es un caos. Pero era interesante porque los clientes eran pocos, pero eran empresas muy... Las cargas son muy grandes, también hablando monetariamente. Sí. O sea, puede ser poquita fruta, pero realmente es muy, muy El caro. valor es alto, sí. Y en una de las pláticas, un jefe mío me dijo, bueno, si en algún punto de la vida quieres entender cómo es que inicia esta parte del network de logística internacional, vete a un lugar como Frankfurt o como Hamburgo o como Rotterdam, depende si te quieres enfocar en la industria marítima o si te quieres enfocar en la transporte aéreo. Pero realmente el potencial lo puedes encontrar o en Alemania o en Países Bajos. Bueno, se me quedó como que esa conversación por mucho tiempo. Te dio vueltas y vueltas. Sí, pero también decía, todavía hay algo que hacer aquí en Guadalajara. Entonces es ahí donde cambio de trabajo. E incluso consideré con mi segunda empresa irme a Estados Unidos. Pero, no sé, como vivía en Estados Unidos un tiempo... Era algo conocido. Y yo quería lo incierto, quería como que te gusta la aventura. Sí. Y nunca había viajado a Europa cuando yo estaba estudiando o en cualquier punto de la vida. Y era normal que durante la universidad mis compañeros iban de intercambio a Europa y yo no me fui. Y seguía como que una mezcla de curiosidad y como algo quiero hacer, quiero vivir. Y empecé a investigar universidades y decidí enfocarme en la parte marítima. ¿Por qué? Porque en Colima tenemos uno de los puertos más importantes, que es el puerto de Manzanillo. Y llegué a pensar, bueno, si estuve una maestría en portuaria o en comercio marítimo, siempre puedo regresar y buscar como una oportunidad en Manzanillo. Cosita. Eso fue... Esa era tu vida. Esa era una idea, pero esa idea era pequeña. Claro. Es pequeña. Bueno, para quien no tiene otra visión, dices, bueno, esa era pequeña para ti. Igual para otros puedes decir, esta es la oportunidad del siglo. Claro, sí. Pero bueno, pero para tu vida, a comparación ahorita, como dices tú, ha cambiado, realmente la visión ha cambiado. Es ahí donde ahora ya empiezo a imaginar puertos en otros lugares del mundo. O sea, no quiero decir que los puertos en México no sean atractivos, pero te empiezas a poner metas de como que abres un panorama. Sí. O sea, no es como que, bueno, aquí me voy a quedar, que no tiene nada de malo también. Sí. Pero me refiero que como que abres más tu mente y dices, quiero ir más. Y aquí hay más. Hay más. Y hay que conocer. Y no todos se aventuran a eso. No. Bueno,
estamos locas, pero no es cierto. Yo te quería preguntar, ahorita, bueno, antes de que partas ¿por qué decidiste venirte para acá? ¿Qué dejaste en México? Todo. Yo creo que lo más valioso que dejé fue mi familia. Claro. Mi comodidad, el saber que tienes algo seguro. Uh-huh. Estás en tu país, conoces, siempre va a haber una solución y no digo que aquí no la haya, pero tienes que iniciar algo desde cero en un lugar nuevo. Para mí, haberme mudado a Guadalajara fue dejar incluso desde ese punto a mi familia. Sí, los veía más frecuente, pero igual hay una distancia. Te sientes homesick y bueno, te tienes que esperar el fin de semana porque pues tienes escuela o tienes trabajo, entonces llega el viernes y te quieres ir a Colima, pero aquí no es lo mismo, tienes que planear si quieres irte a México desde Países Bajos. 3 meses antes, 2 meses antes. Claro. Yo creo que lo que podrá decir, obviamente dejé muchas cosas, ¿no? Dejé a mis amigos, a mi familia, a mis mascotas, a mi casa, a un círculo de personas que realmente me representan y lo que formé durante mi universidad y mi trabajo. Hice muy buenos amigos que aún obviamente estamos en contacto, pero no creí llegar tan lejos y obviamente yo creía en mí, creía en las oportunidades que iban a llegar, pero no creí que ahora puedo decir 6 años y contando. Y contando. Obviamente dejar México es dejar una parte de ti. Claro. Dejas tu idioma en algún punto, dejas el clima, dejas tu lugar, dejas tu comida, tus fiestas y llega algo nuevo, algo totalmente distinto que nunca va a ser igual, pero eso no quiere decir que no sea mejor. Claro. ¿Te costó? Depende. ¿Te costó adaptarte o cuando llegaste a estudiar? Sí. Vamos a regresarnos ahora sí a tu historia. Sí. Decides estudiar para acá. Sí. ¿Te decidiste por Rotterdam? ¿Por qué no Hamburgo? Ay, buscaba un lugar en el que yo pudiera interactuar e integrarme en inglés. Ah, ok, ya. Y allá no. Y en Alemania, porque como mis jefes eran alemanes, ya me habían dicho, vas a tener que llegar a aprender alemán. La sociedad es distinta que el holandés. Pero de hecho él no me habló mucho de Países Bajos. Realmente fue mi curiosidad que me llevó a los Países Bajos. Okay. Yo ya sabía de Hamburgo y empecé a investigar y también con mi Universidad de Guadalajara lo platiqué y me dijeron, de hecho tenemos intercambios en Países Bajos, la Universidad de Rotterdam es muy buena, entonces de ahí como que empecé a investigar, tomar mis decisiones. Y fueron 2 factores, fue el puerto, lo que dije, ok, me voy a ir a Rotterdam y el programa de la universidad. Ah, ok. Tú entonces iniciaste todo desde México. Sí, entonces yo seguía trabajando, pero yo sabía que ya había una fecha en la que yo, sooner or later, I will leave. Yo quería irme a estudiar y mi idea era una maestría de tiempo completo de 1 o 2 años que pudiera ser en inglés y que fuera un programa multicultural. Quería también entender la parte realmente de culturas, porque el negocio internacional es así. Claro. Es con diferentes culturas y cómo ser tú misma, pero conectar con otra cultura y llegar a un resultado positivo que a todas las partes obviamente nos beneficie. Esa entonces es la meta. Sí. Y sigue siendo la meta. Sí. Yo creo que eso es lo que me ha llevado a seguir en Holanda hasta este tiempo. Saber conectar y entender y ser empático, porque no todas las personas entienden tu situación y no puedes ponerte en la posición de víctima, de que, ay, es que yo soy la foránea y yo soy menos. No, o sea, depende de tu actitud. Y también entender a la otra persona. Estás en su país o también la otra persona está en un país desconocido para ella. Y todo lo empecé desde México y creo que me tomó 5 o 6 meses en el que es como una entrevista de trabajo, te hacen entrevistas, tienes que hacer un resume, tu currículum y tienes que hacer
una carta motivacional y explicar obviamente tus experiencias y qué es lo que te va a dar a cambio la maestría. O sea, ¿por qué tú deberías de ser parte de la maestría? Ah, ok. O sea, Entonces, no es como que, yo voy a pagar y ya. No. Ah, mira. No, y eso es lo que lo hace más interesante porque todos van a pasar por ese filtro. Y todos vamos a venir a este programa con esa mentalidad competitiva. Algo buscamos de este programa. Y el mío era eso, regresar a Colima o incluso en Guadalajara y buscar esa conexión con los puertos en México. Entonces me aceptan y tuve como 2-3 meses para prepararme, renunciar, regresarme a México. O sea, tenías que renunciar. Sí, pues es que no Y- sabía si iba a regresar. O sea, entonces tú, como quien dice, ibas a pagar, tenías todo ahorrado para pagarte tu maestría, porque también es una inversión grande el venirte a estudiar para acá. Sí, y desafortunadamente cuando no eres ciudadano europeo, no te dan una... O sea, Europa o la universidad no te da una beca, pero el gobierno mexicano tenía programas de becas y podías aplicar, pero es un proceso largo. Okay. Y realmente yo apliqué y las cosas se fueron dando muy rápido y no tuve tiempo para aplicar a esa beca. Entonces, también por eso empecé a trabajar y a ahorrar y a hacer como este plan de vida de estudio. Y cuando yo podía solventarlo fue cuando apliqué conscientemente, porque también cuando eres extranjero o al menos cuando no eres ciudadano europeo, tienes que pagar la maestría desde el principio. De contado, entonces tenía que estar segura si ese era el programa que yo quería. Y me convenció, o sea, me pareció muy padre el programa y cada 3 semanas era un tema diferente y te especializabas en diferentes áreas de la parte comercial o la parte también legal o la parte de logística. La legal creo que es la más pesada. Sí, y de Son hecho muchas regulaciones. Sí, y es como que un puente de iniciación si realmente te interesa la parte legal, porque ya tendrás que irte más a fondo las leyes aduaneras en Europa, en Países Bajos y la internacional. Entonces era más bien como para que conozcas toda la parte que hay de por medio de una transportación. Sí. A lo que vas. Para que conozcas a lo que vas. Sí, de los riesgos legales que hay. Entonces, pues tenía 24. Sí, tenía 24 y dije, pues me voy. Estás bien chiquita. Sí. Y apliqué y me aceptaron y platiqué con mis papás y me dijeron de que si es lo que tú quieres, obviamente está súper lejos, tienes que estar súper consciente, no es así como que vas a decir, bueno, ya no quiero, ya me regreso. No, lo que inicias, terminas. Claro. Y pues me animé. Ya en ese punto yo ya sabía que era Rotterdam y que era Países Bajos, entonces empecé a investigar qué más está súper atractivo que vaya yo a disfrutar ese año, obviamente. Era de septiembre a octubre, entonces inicié en el 2019 y así es como inicia realmente esa transición México a Países Bajos. Y cuando llego me cae el 20. De hecho, cuando estaba yo en México no era consciente del feliz tamaño. Yo estaba soñada. Sí, me imagino. Aparte, era mi primera vez viniendo a Europa. Era súper emocionante, súper guau. Era como... y sigue siendo, obviamente, pero cuando ya tocas base y estás sola y ya te tienes que despertar y ve a la escuela, dices donde dices, what the fuck? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? No tengo boleto de regreso. O sea... Y no había. Y no hay tiempo durante la maestría. Realmente tienes que ser consciente que ese año vas a estar aquí. ¿No hay de vacaciones? Navidad, pero realmente que son 1 semana y media, Navidad y Año Nuevo y regresas. Dios. O sea, es intenso. Es muy intensa. O sea, no es como en México una maestría de que... bueno, es que yo allá veo que estás trabajando y estudiando los sábados, por ejemplo. Así son las maestrías de allá. Sí. Aquí no es así. No, aquí era... Como una carrera. Exacto, era de lunes a viernes. Yo tenía que estar en la universidad a las 7 de la mañana y salía como hasta las 7 de la noche y de ahí te tienes que juntar con tus compañeros y tienes que hacer proyectos y es
como cada 3 semanas vas a cambiar el curso, Ajá. pues obviamente ese profesor de ese momento te da la introducción y te da ejercicios y luego te da un proyecto en equipo porque tienes que saber trabajar en equipo. Luego tienes tu presentación final y tu examen final y de ahí sigue el siguiente curso y bueno, es una materia. Y la siguiente materia, la siguiente materia. Entonces no tienes tiempo ni de respirar hasta que llega mayo. Entonces de octubre a mayo es cada 3 semanas cambia tu mentalidad a un tema nuevo, a un curso, materia nueva. Y de mayo hasta agosto tienes que escribir tu tesis. Y te conectan con un profesional en la industria que tú hayas elegido, tu tesis en específico, te conectan con ese mentor y el mentor te va a llevar de la mano con todo el proceso porque no esperan que hayas escrito una tesis antes. Entonces te van a apoyar con esa... Pero sí, en las universidades de México siempre bueno, aquí no. Sí, ya sé por qué lo dicen. O sea, la maestra estuvo genial, genial, porque te va construyendo como profesional y realmente cuando terminas la maestría estás listo para el trabajo en Holanda. Y es ahí cuando te gradúas que te das cuenta, no me voy a regresar. O sea, ya le eché todas las ganas. Fue un año intenso. Hay que sacarle provecho. Claro. O sea... Y te acostumbras a la vida de acá. Sí. Ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, porque pues ya fue hace mucho tiempo. Y también sin planearlo y sin esperarlo surgió el COVID y todo era presencial y yo iba a la universidad y toda esa parte bonita y pues... regreso de vacaciones de Año Nuevo y es ahí cuando nos dicen se tienen que quedar en sus casas y vamos a ver la manera de seguir el programa en línea. Ahí fue el punto más crítico en el que yo dije, no, yo no vine a esto, yo me regreso. No, qué aburrido, ¿por qué me voy a quedar detrás de una laptop? Y en México estaban igual. A mí nadie me avisó. A mí nadie me avisó que iba a haber ¿cómo le llama? Lockdown. Sí, no. Y me dicen, pues tú decides. Y te quedas. Y me quedé porque me dijeron, si tú no quieres seguir en línea, tú pierdes tu dinero y pierdes tu curso. Y si cuando tú quieras retomarlo en persona o en presencial, pues tienes que pagar todo desde cero. Y es donde dije, no, pues mi inversión. Mis ahorros, no. Mis ahorros, mi dinero. No. Aquí nos quedamos, no le hace que sea en línea. Mínimo ya me despierto un poco más tarde. 7 de la mañana. Sí. ¡Qué flojera! Pero esa universidad está súper... Sí, o sea, me imagino que es Hay demasiada energía, o sea, y aparte tienen de que dorms y los estudiantes pueden vivir ahí. Entonces la universidad, de hecho, nunca está apagada, nunca cierra, es 24/7. Entonces la energía está cool. La verdad, fue una experiencia padre. Sí, la recomiendas. Sí. No es como anímense. Anímense. No es como el de, no lo recomiendo. No, el del TikTok. No, sí lo recomiendas. Sí. Muy bien. No, pero imagínate, yo sí tenía una idea de que empezar una maestría aquí, aparte de que ya cuando tienes el pasaporte europeo, ya te sale muchísimo más barato que a los que vienen de fuera, que realmente les cobran demasiado. Eso se me hace una barbaridad, pero bueno, eso es otro punto y aparte. Sí. Yo tenía la idea de que podías estudiar y trabajar. O sea, trabajar full, como lo haces en México, porque así es allá. Haces una maestría y vas los sábados de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, no sé a qué hora termine. Y así hacen la maestría y el doctorado. Igual con una tesis al final y todo, pero creo que es por 2 años, me parece también. Entonces yo tenía esa idea y ahorita que me dices tú que es full time en la universidad y lo que te quede ya lo puedes trabajar, me imagino, porque podías trabajar, ¿no? No sé. No quisiera decir sí, sí, no, porque ni siquiera lo investigué. Realmente no tenía tiempo. ¿Qué dices tú? Yo estaba full trabajo. Sí. Bueno, trabajo en la universidad. Sí. Ay, Dios. Pero bueno, de ahí sale la oportunidad de decir, ya acabé. Sí. ¿Ahora qué sigue? La parte más interesante para mí en la maestría es que era una maestría tiempo completo, pero en las mañanas nosotros estudiamos y en las tardes teníamos visitas de negocios o empresariales en empresas
en Países Bajos, pero no necesariamente holandesas. Okay. Entonces te va dando una idea de qué tipo de trabajo puedes tener o dónde puedes trabajar, cuál sería tu estilo de vida, ubicaciones. Entonces era muy didáctica, muy activa, no era todo el tiempo con el libro, lo cual es padre porque te abre como que la mente y los ojos de qué puedo esperar de esta experiencia. Claro. Y qué puedo esperar si yo decido quedarme. Y una parte de los cursos, porque te dan un curso de cómo escribir una tesis y después te presentan un mentor y él te va a llevar de la mano y te va a decir cómo escribir una tesis de maestría profesional, porque hay protocolos y toda esa parte. Claro. Pero también, si tú quieres, es opcional, te dan un curso para prepararte a la fuerza laboral en Países Bajos. Okay. Te dan como simulaciones de cómo sería una entrevista en una empresa basada en Países Bajos, qué tipo de preguntas, cómo preparar tu currículum. O sea, realmente te mentalizan para que te quedes. Es parte de la experiencia. O sea, ellos mismos te van poniendo el chip de que mira, por aquí, mira, si así le haces, ya la tienes ganada. Sí. ¿A cuántas empresas aplicaste después de salir? Bueno, cuando empieza esa parte de los cursos, mi maestra me dice que en Holanda, si tú te gradúas y tú pasas la maestría, el mismo gobierno te da una visa de 1 año extra para buscar trabajo. Y si tú consigues trabajo en Países Bajos, es normal que el primer año te dan un contrato de 1 año y de ahí te pueden ofrecer indefinido. Y es ahí donde inicias como tu visa de trabajo, porque yo era visa de estudiante y después visa de estudiante graduado buscando trabajo. ¿Y pues, ahí en ese inter te puedes trabajar? Ajá. En otra cosa, pero... Ese año es el año para empezar a trabajar en lo que tú quieras, pero es mejor que sea en tu área porque es como tu año de prueba para demostrarte a ti si tú quieres quedarte y demostrarle a la empresa si vale la pena que ahora sí legalmente te acojan y digan hay que contratar a este inmigrante en Países Bajos. Ahí tiene que ser una empresa que sea patrocinador. Sí, es muy importante esa parte porque no todas las empresas lo son. Entonces, eso yo lo aprendí como 5 meses antes de graduarme. Ok. Y yo soy una persona muy controladora. Y o sea, 5 meses antes empezaste. Sí. Y a mí no me gusta la incertidumbre, a mí no me gusta que las cosas no me salgan como yo quiero. Entonces yo dije, voy a empezar a buscar trabajo. Yo sé que no me pueden contratar porque no tenía esa visa que te digo, pero al menos yo iba a experimentar o rechazo o una oferta. Yo quería saber lo que se sentía, porque en México yo no experimenté que me rechazaran, porque realmente el primer trabajo al que yo apliqué me contrataron. Sí, entonces suena como que súper positivo y buena vibra, me salió perfecto, pero pues así salió. Pero yo era muy consciente, no es mi país. No es mexicano hablando con mexicano. Sí, tú tendrás tu carisma, lo que tú quieras, pero no es lo mismo. Y lamentablemente la universidad siempre me decía, tienes que demostrar por qué tú y no un local. Sí. ¿Por qué tú y por qué no alguien que ya haya trabajado en Países Bajos? Bueno, pero esa persona no se vino desde su país y enfrentó todo este choque cultural que yo lo hice. O sea, de hecho yo siento que podría ser mejor potencial, pero bueno, hay que demostrarles. Y empecé a aplicar y muchísimas empresas me rechazaban. Dios. ¿Y por qué? Porque pedían que hablaras holandés. Esa fue el mayor choque. Sí, esa sí fue como la realización de fuck. Sí. Ok. Ni siquiera me había pasado por la mente tener el tiempo de empezar a estudiar el idioma. Claro, estabas ocupada en otras cosas. Y ahora ya, gradúate y búsquete trabajo. No, pues ¿quién me va a contratar que hable inglés? O sea, ¿tú recomiendas que antes de venirse a la maestría... Pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar holandés. Mínimo lo básico, dices. Sí. Ay, Dios. Entonces ahí me empecé un poco de frustración y empezar a buscar plan A, B, C, D y todos los planes posibles. Y dije, bueno, en México yo trabajaba para una empresa americana
y mi trabajo era en inglés, yo dije, si en México hay, en Holanda hay. Claro. Voy a encontrar empresas americanas. Y me puse a buscar empresas americanas en Países Bajos. ¿Y qué fue mi plan? Déjame encontrar una empresa en la que me quieran contratar en inglés para empezar a formar como esa experiencia laboral. Y de ahí ya no va a haber excusa que me digan, es que no sabes cómo trabajar en Países Bajos. No, sí sé. Y ahí fue como dije, ok, déjame pongo más bien a buscar empresas internacionales, porque yo me fui a lo local, creyendo si es local van a tener como esa parte de patrocinio. Claro. Pero esa es la parte que nadie te guía, realmente. O sea, también las extranjeras, empresas extranjeras, ¿así se llaman? Sí, ¿verdad? Sí. También pueden hacer patrocinio. Sí. Ah, mira. De hecho, es más probable que una empresa multinacional extranjera tenga licencia de patrocinio que una local, porque cuando una multinacional se viene a un país extranjero para ellos, se van a traer empleados de sus países. Claro. Entonces van a tener esa licencia. Y es ahí donde empecé a considerar esa opción. Pero yo me quería integrar a lo local. Claro, como todos vamos a adaptarnos aquí. Claro. Ajá. Pero desafortunadamente el idioma es muy importante, lo cual es un choque porque todos hablan inglés. Claro, pero no lo quieren hablar. Pero como negocios, que es súper contradictorio. Es como Hamburgo también, por ejemplo. Sí. Ellos te hablan solamente alemán. Sí hablan inglés. No quiero ofender a nadie, pero no lo hablan fluido. No. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí aprendes alemán. Así como nosotros. Aquí se habla español. Que después yo dije, ponte en la situación de si estuvieran en México, que esperan del extranjero que hables en español. Entonces, bueno, nosotros somos un poquito más somos open. más amigables. Sí, de que, ya está hablando un poquito español. Ya con eso te lo aplauden y pues si sabes inglés, ahí le vas haciendo señas. Sí. Si no sabes. Y si sabes, y si sabes, pues lo hablas. Pero somos más amigables, sí. En este caso nos cuesta y nos toca aprender el idioma. Sí, y cuando seguía estudiando en esas como que estudios de mercado, que aplicaba y que decía, a ver, ¿qué tal? Me llegó una oferta, pero yo también era estudiante. Y era una empresa americana, de hecho, era también un forwarder, pero tenías que trabajar en el puerto de Rotterdam. Y era bastante pesado. lejos. Ah, pensé que pesado. No, era más como que la distancia y también era como que un nivel muy principiante. Y no me encantaba la idea que yo sí tenía experiencia y aparte con la maestría, entonces decidí rechazar la oferta, que obviamente yo decía, ay, habré hecho lo correcto, pero escucha tu instinto. Creo que eso sería... ¿Y te funcionó lo realmente? Que me funcionó, sí. Y me graduó y finalmente yo iba a ir a México, ya tenía todo mi plan de un mes con mi familia, volverme a reencontrar con mis amigos, iba a estar en Guadalajara una semana y media, bueno, I was looking forward, pero ya estaba graduada, ya empecé a buscar trabajo. Y ya de veris, y ahí es donde me tocó una entrevista y pues estábamos en media pandemia, entonces me entrevistaron por Zoom y después dimos seguimiento por correos y me ofrecen el trabajo, que fue mi primer trabajo aquí en Países Bajos. Y dije, pues vámonos, no hay que perder tiempo, porque pues ya el tiempo estaba corriendo y sí me interesaba la oferta. Y no era como que el trabajo ideal en mi mente, porque yo realmente anhelaba trabajar por una línea naviera y lo intenté, pero realmente era de que ocupas el idioma. Bueno, traté de ser paciente conmigo y ok, voy a iniciar en este puesto que era cadena de suministro. De hecho, cadena de suministro era algo totalmente nuevo para mí. Y dije, bueno, puedo aprender algo distinto. Y ahí trabajé 4 años y medio. Ahí me quedé 4 años y medio. Les dediqué 4 años y medio de mi vida. Algo que pensé que iba a ser temporal, se fue. Sí, así pasa, pero ahí agarraste experiencia. Sí, y realmente
es una empresa y un lugar donde me dieron la bienvenida como mexicana. De hecho, era la primera mexicana que habían contratado. Era una empresa que estaba basada en Francia y se iba a mover a Países Bajos. Entonces, cuando yo aplico, estaban en el proceso de reclutar a todo el equipo en Países Bajos. Ellos estaban muy abiertos a todas las opciones porque querían literal reorganizar la organización. Entonces, era atractiva la parte. Me dijeron de que obviamente sí hay responsabilidades que seguir al pie, pero hay muchísimo espacio para la creatividad, para que te desenvuelvas y desempeñes de la manera que tú creas que es mejor. Tu experiencia mexicana y con tu maestría es bienvenida. Y era muy atractivo, lo cual dije, por algo pasó. Claro. Entonces, me quedé ahí y tuve varias, ¿cómo se dice? Diferentes puestos y oportunidades, y también me dejaba viajar a otros países por negocio y me fue encantando. Cada vez era más y más y más y más. Y estaba muy bien conectada con los gerentes, pero llegó un punto de realización de, ok, tú decías que querías una línea naviera. ¿Qué pasó, ¿Qué está Cassandra? pasando? Y me empecé a hablar a mí misma. ¿Qué está pasando? Mí misma. Mi misma, ¿qué quiere? ¿Qué quieres? Mi misma, ya pasaron 4 años. Ya pasaron 4 años y sí, he hecho muchas cosas, pero al final es lo mismo. Y no soy una persona que se conforma muy fácil o como que me incomoda lo cómodo. Es mi personalidad. Se gusta moverse. Sí. Fue lo mismo que pasó en Guadalajara. Claro. Estudié, me gradué y inmediatamente de que, ok, ¿dónde quiero estudiar? Sí. Entonces, yo creo que como al 4.º año es cuando mi cabecita empieza a buscar otra idea de que hay que ponernos en una situación más incómoda otra vez. Porque me encanta porque nos lo gusta. incómodo. Y porque ya estaba muy cómoda en Países Bajos y me siento muy cómoda. Entonces... No te vayas a volver a ir. No, bueno. No. Bueno. A veces lo pienso. Porque una vez que te mueves y sabes cómo iniciar... Sí. Se te hace más fácil. Se te hace fácil. Sí. Obviamente siempre va a ser un reto, pero es muy emocionante. Me gusta a mí eso. Claro. Y bueno, así es como llego al punto en donde cambié de trabajo y ahora ya llevo 1 año en mi nuevo trabajo, que ya no es nuevo, pero sigue siendo nuevo. Claro, porque son nuevas experiencias porque también. Todo es nuevo, porque fui de una empresa de 30 personas a 1,500 personas como empleados. Obviamente fui a una escala mayor. Claro, y en una de las empresas navieras más importantes. Claro. Mi resumen es, sigue ese instinto, porque nadie me dio la fórmula. Simplemente como que empecé a sentir, ok, vamos primero a algo pequeño, algo donde me reciban como lo que yo soy. Voy a formar esa como red de personas, de empresas, de conocimiento. Sé paciente. Y ya cuando empecé a conocer diferentes líneas navieras, porque en un punto de mi trabajo, en mi primer trabajo, tuve mucha conexión con las líneas navieras, era parte de mi trabajo. Y tuve también la opción de entender cómo trabajan diferentes líneas navieras. No todas son iguales. Claro, sí, lo sabré yo. Sí. Y Maersk, que es donde trabajo ahorita, era también un tipo mentor de mi maestría. Entonces fue como, regrésate al inicio, conecta con tu situación actual y dónde me veo en el futuro. O sea, Maersk es una empresa con muchísimos años de trayectoria, muy bien estable financieramente y comercialmente, con una posibilidad de siempre irte a otros países. Y empecé a, obviamente, buscar esa oportunidad y se me dio en julio del año pasado y ahí es donde ahora estoy. Y ahí estás súper contenta. Ay, me encanta. Y yo tengo pregunta, porque tampoco quiero hacer sentir mal a nadie, pero... ¿Y el corazón? Bueno, ¿Dónde también lo dejaste?
el corazón siempre estuvo ahí desde muy al principio. Pasa la pandemia y conozco a mi novio. Él es de Rotterdam y de hecho él fue como una parte clave de poder entender la sociedad. Ajá. La escuela no te lo va a dar. Claro, ahí es más multinacional. Sí, y tus compañeros tampoco, porque todos somos extranjeros, todos estamos así con el question mark, Sí, ¿qué es esto? Y mi novio obviamente me hizo parte de nuestros amigos y de su familia, y yo le platicaba realmente como extranjera cómo era ese proceso de buscar trabajo, y para él todo era totalmente nuevo y él estaba súper emocionado y como que súper curioso y con juntos, la banderita echándote I'm super porras. proud. Y él me fue como guiando incluso ubicaciones de las empresas, reputación de las empresas, incluso la parte de financiera, digamos, lo que las empresas te ofrecen. Ah, claro, también. Porque sí hay un poquito de abuso cuando eres local y cuando no. Y si te pones vivo, sí, no. Es demasiado el abuso, Sí, sí. Va para algunas pedradas. Y te tienes que poner literal. Me acuerdo que yo estaba con una amiga, muy buena amiga holandesa, y yo iba a tener mi entrevista con mi primer trabajo. Y ella me dijo, aquí los holandeses somos directos para todo. Y también directos para negociar lo que nosotros valemos. Claro. Tú tienes que poner tu precio. Tú no eres nada más una persona que quiere desempeñar su trabajo. Tienes una trayectoria y tú tienes toda una inversión de por qué estás aquí. Tienes que ser directa como ellos. Claro. Y eso no te hace ni irrespetuoso, ni interesada, ni interesada. Nada. Tú tienes un precio. Y ese era como que ponte ese uniforme, esa mentalidad de que eso es lo que yo valgo. Y eso es lo que obviamente me ayudó con mi novio y fuimos aprendiendo juntos. Él también estar con una persona no holandesa, de pasar tiempo completo a hablar holandés, ahora solamente hablar inglés. Sí, también. De entender mis dramas, de que yo creo que ya me voy a regresar, ya valió todo. Ya no quiero. Ajá. Son crisis que nos dan. Sí. Y no todos los hombres, chicas, aguantan esas crisis. Aquí se han escuchado atrocidades de historias. Sí. Que bueno, afortunadas. Ya pasando los 5 años, yo creo que ya... Ya dices, ya estamos. Como que ya, mija, con tus dramas ya no. Ajá. Tú misma te dices a ti misma. Ya no te hagas la dramática. Ya estás aquí, ya tienes todo tu cuerpecito, ya nada más tienes un dedo fuera. O sea, sí. Ya no. Entonces, eso te ayudó. Sí, y aparte me hizo un poco más segura. Claro. Porque yo a veces lo noto, tengo todavía contacto con compañeros de mi maestría que ellos no se adaptaron a la sociedad neerlandesa al 100. Sí. Ajá. Y se excluyen. Y no sé, este es tu nuevo hogar, este es tu país. Aunque no seas ciudadano, es tu país. Claro. Y tienes que entender, no sé, tiempos, cultura, celebraciones, también maneras de ser, horarios. Es que sí es un poquito difícil. A lo mejor tú tuviste la oportunidad porque tu novio te abrió un campo. Claro. Con sus amigos, con su familia, y eso a mí también me ayudó bastante. En eso coincido de que eso te facilita las cosas demasiado. Pero hay gente que no tiene eso. Esa ayudita que realmente se cierra porque no hay una puerta que diga, mira, por aquí puedes conocer un holandés. Y normalmente los holandeses son de que ya tienen su grupo de años, como nosotros en México, pero nosotros sí nos abrimos. Mira, jálate, no hay problema. Hablas inglés, pues aquí nos traducimos y todo. Sí. Pero el holandés no. El holandés es más cerrado con sus amigos. Ya los tiene a su grupo formadito y no te va a abrir así nada más porque llegaste. Sí. O sea, es muy raro, pero sí sucede, pero es muy raro. Entonces sí fuimos afortunadas. Sí. Y los chicos que no, pues también sí hay que intentarle. O sea, habrá un holandés, aunque no sea pareja,
amigos. Ajá, sí habrá un holandés que les abra más el panorama. Me refiero la puerta más que nada para hablar con otros holandeses, para ser parte de un círculo. En tu caso, ¿cómo vas con el idioma? Mi debilidad aún. Soy Pero es porque guilty. no has querido hacerlo, estás dudando. Es que no lo ocupas realmente. Sí, creo que es como una parte comodidad que no estoy orgullosa, pero es la realidad. Pero ya inicié a estudiar, de hecho este año inicié y pasé mi primer nivel. Ya tenemos a uno. Pero realmente está súper cool porque todo te hace sentido. o sea, ya Ahora vivías aquí. entiendo. Ya entiendo el chiste. O sea, ya entendía yo como la sociedad y, no sé, programas, música, festivales. Pero ya cuando entiendes como lo básico, no manches, es como que... wow. Como si a un cieguito le pusiera, bueno, no cieguito, una persona que no ve bien, que necesita aumento, le pusieran los lentes. Se ve más claro. Se ve más claro todo. Sí. Ya. Entonces ya pasaste la A1. Ya. Y mi idea es seguir estudiando A2, probablemente el año que entra. Perfecto. Y... yo creo que con el A2 ya empieza a soltarte la lengua. Sí. Y voy a estar hablando como tú, porque te vi el otro día y dije, mira. ¡Echa caro! No, me impresionas y dije, yo así me quiero ver, yo así de segura quiero hablar también. No creas, que ha costado coscorrones, nada, no es cierto. Pero... no, la idea es de que, bueno, en el caso de mi esposo, cuando él se dio cuenta que yo ya estaba hablando, ya me empezó a hablar en holandés. Pero no quería al principio, ¿eh? Para él estaba muy cómodo en inglés. Okay. Era comodidad de él, más que nada que mía, porque yo sí estaba terca que quería que me hablara en holandés. Okay. Entonces, era más comodidad de él. Ya cuando él vio que ya estaba hablando con otra persona en holandés, dijo, caray. O sea, si hablas, Ajá. eso fue como hace como 2 años más o menos, o año y medio más o menos, que dijo yo, y por eso empezó a hablar. Pero yo creo que si no me hubiera escuchado con otra persona hablando, no. Okay. Hubiera dicho. A veces a mí se me da como que ordenar todo en holandés en los restaurantes. Y de, sí hablas. Ajá. O no sé, es que con mis amigas o con sus papás. Yo me di cuenta que tú entiendes mucho. Sí, o sea. Nada más cuestión de jaltar la lengua. Lo entiendo y lo leo, pero... es que formular las oraciones en holandés es muy complicado. Es como que toda una fórmula también y el orden es distinto. Sí. Y no es excusa. Simplemente también le tienes que dedicar tiempo y esfuerzo. Claro. Y aparte que, como dices tú, todo a ti está todo en inglés. Y mi trabajo es en inglés. Claro. No sé. Ahora imagínate yo que mi trabajo es en español. Es como que, bueno. Sí. Pero ahora sí, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, me contaste un choque cultural, pero otro choque cultural que hayas tenido, que hayas dicho... me hace súper divertido. Uno así como que digas, esto yo no entiendo cómo me pasó, ahorita ya lo entiendo o algo. Ok. Bueno, no sé, este es uno que me da mucha risa y todavía me da muchísima risa, son los cumpleaños. Ok, ¿por ¿Cómo qué? celebrar? ¿Cómo? No sé, la tradición es que tienes tu pastel, tú te compras tu pastel, tú le tienes que decir a tus amigos o invitados qué quieres de regalo porque ellos no quieren comprar algo que a ti no te guste. Es que tú lo abres en ese momento. O sea, me encanta que quieras saber mi opinión, pero sorpréndeme, ¿no? Sí. Y la otra parte que me da muchísima risa es que la tradición es que tú te sientas alrededor de la sala, tienes tus banderitas de cumpleaños y todos te cantan feliz cumpleaños y cortas el pastel, das un poquito de café o bebidas y ese fue tu cumpleaños. Ya fue tu cumpleaños. Nunca lo he celebrado así. No, ni yo. Nunca lo haré. Bueno, creo que sí una vez, pero no fue tan así, sí. O sea, yo sí siempre compro mis pasteles porque pues ya entendí, pero se me hace súper raro. Tengo una teoría del pastel. Por ejemplo, en la oficina.
Ay, sí, tampoco No me sé si gusta. que llevan pastel el día Sí, que les toca, sí, sí. que le llaman tracteren, algo así. Y yo me quedé, ¿pero por qué trae pastel el cumpleañero? En México hacemos cooperacha y... Ujú. Y tú quieres sorprender a tu compañero. Claro. Y Ajá. le haces la fiestecita y ya llega el Ajá. compañero y ya hay mi pastel. Así todo el mundo se va cooperando para el pastel. Pero aquí tú lo traes. Entonces yo creo que solo compras una vez Ok. para todos, que es en tu cumpleaños. Ajá. Y ya de ahí te olvidas. Y ya no le pagas a nadie. Ajá. Sí. Entonces también se me hace cómodo. O sea, Sí. o no será que ya me estoy holandizando, Ya te holandizaste. pero es que ya se me olvidó lo que era de que, hey, la maestra fulanita, bueno, es que yo era profesora, la maestra Ajá. fulanita cumpleaños, cooperacha para el pastel y Sí. los refrescos. Y ya cooperábamos y esto y el otro. Y aquí no. Sí, y aparte, como que les tienes que recordar aquí que es tu cumpleaños. De hecho, llegas con tu pastel y es como que es mi cumpleaños. En mi trabajo no. Te lo piden el... Ah, Entonces es como que, ella va a ser tu cumpleaños. sí, en mi primer trabajo sí, porque éramos 30, pero en Ah, mi nuevo ya. trabajo yo soy una más de los miles, entonces aquí Ay, nadie pues la sabe. tienes más fácil, Cassandra. Yo que tú, mira, me hacía la que no veía y nadie No, me imagínate. recordó. Nadie me recordó que era mi cumpleaños. En la semana de mi cumpleaños éramos 5 personas la misma semana de mi equipo. No, pues ya mejor fue un pastel entre los 5 y ya le dimos pastel a todos. Ah, eso fue ¿Ya ves? ahorrada. Nos Ya ahorramos. Tú te hiciste más holandizada. Oye, el 1+1, ¿no? Ándale, que todo quieren gratis. Sí. Llévate uno, paga uno, llévate dos. En el caso de paga uno, y Sí. te llevaste 5. Mira, súper bien. Entonces, ese fue tu choque cultural. Ese y cuando tienes fiestas o reuniones en la casa de tus amigos o, no sé, por ejemplo, con la familia de mi novio, ellos se encargan de que las bebidas y los snacks y limpiar. Y en México, cuando tú te quieres reunir con tus amigos, pues cada quien lleva qué tomar, qué Claro. comer y cooperacha y todo, ¿no? Ujú. Eso no existe. O sea, si yo te invité a mi casa, yo voy a tener los snacks para ustedes, Ujú. las bebidas para ustedes y yo limpio y tú solamente te sientas y te relajas. Claro. Y a cada rato te están preguntando, ¿quieres una bebida? Ajá. ¿Quieres una bebida? ¿Quieres más? ¿Quieres té? Porque eso siempre es. ¿Quieres Claro, té, café. café o Coca-Cola o Ajá. una cerveza? Eso es de ley. Está súper, todavía no, está raro. Pero bueno, otra cultura, otro país. Sí, mucho orden. Claro. O sea, hay plan, hay orden y no te sales de la línea. Ujú. Y yo a veces sí texteo con mis amigas de que, ¿qué quieres que lleve de tomar? ¿Ocupas algo? ¿Ocupas Claro. ayuda? ¿Quieres que me vaya antes? No, I got it. Bueno, pues ya me voy a ir a sentar y a disfrutar Ok. tu fiesta. Bueno, Cassandra, ahora sí vamos a terminar nuestra... Claro, ¿Fue Gesellig? claro. ¿Sí? Fue muy como irte en la línea del tiempo y Ajá. recordar como cada etapa, cada momento. Ujú. Es bonito porque vives al día y vives obviamente siempre pensando al futuro y qué bien y qué planes, pero es también importante sentarte y darte como que ese tiempo de qué he logrado, qué he hecho, por dónde. Recapitular. Hay que recapitular todo Ujú. lo que hemos logrado y felicitarlo y Ujú. celebrarlo. Claro. Y puedo decir que este podcast representa eso. Ay, muchas encanta. gracias. Me encantó tu forma de verlo. Fíjate que no lo había visto así. Pero sí, Sí. es muy bonita visión Sí. tuya. Pues ahora sí que nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en Su Tiempo Gesellig. Yo soy Carolina Maya y nos vemos en la próxima.